Son las 8:29 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo América, edición nocturna. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. Grupos de manifestantes incendiaron pilas de basura y se enfrentaron a la policía en París como parte de las protestas luego de que la Asamblea Nacional no aprobara 2 mociones de censura, con lo que se mantiene en pie la decisión del gobierno francés de aprobar la controversial reforma a las pensiones sin debate legislativo. Desde Moscú, el presidente chino Xi Jinping dio total respaldo a su homólogo ruso Vladimir Putin en su incursión en Ucrania. El mandatario chino aseguró que su país tomará una posición justa y objetiva. El jefe de Estado ruso indicó que estudiará la propuesta de paz presentada por Beijing. El mundo tiene que recortar sus emisiones contaminantes a la mitad antes de 2030. Esto es lo que alerta el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su más reciente informe, en el que añade que la subida del nivel del mar durante milenios ya es inevitable. Comenzamos en la capital francesa, donde hasta entrada la noche continuaron las protestas de ciudadanos luego de que 2 mociones de confianza contra el gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne se hundieran en la Asamblea Nacional. Grupos de ciudadanos se enfrentaron a las autoridades que buscaban disolver las manifestaciones e incendiaron pilas de basura. Esto en medio de la huelga de recolectores de desechos que inició a mediados de la semana pasada y ha causado perturbaciones en la ciudad. Ampliamos los detalles en el informe. 15º día de huelga y las basuras siguen transformando las calles de París en pasillos estrechos y malolientes. En París, a pesar de las requisiciones, las recolecciones siguen atrasadas y las montañas de basura obligan a los comerciantes a organizarse para reducir las molestias como pueden. Escondemos las basuras porque es asqueroso para los clientes. Algunos tomaron iniciativas, como este farmacéutico. El miércoles pasado llamó a una sociedad de recolección privada porque la puerta de su tienda estaba llena de basura. Era más o menos de 2 metros de altura, hasta aquí. Un servicio que le costó alrededor de 500 euros y dice que los pagaría otra vez si es necesario. Todos los días esperamos que los recolectores pasen y si no llegan tendremos que llamar otra vez a esta sociedad privada y una tercera vez y así sucesivamente. Desde el jueves, algunos recolectores recibieron órdenes de adelantar las labores, pero las colectas siguen siendo limitadas. Algunas incineradoras siguen bloqueadas, como la de Issy-les-Moulineaux. Esta mañana solo un camión podía entrar cada 15 minutos. Este conductor tuvo que irse sin haber podido descargar. ¿Ahora dónde va? Regreso al garaje de Ivry, el camión lleno. En Aubervilliers, algunos vehículos salieron del depósito, pero regresaron sin recoger ni un solo residuo. Se necesitarían 3 días completos de recolección a toda velocidad para lograr evacuar las más de 9.000 toneladas de basura que se acumulan en las calles de París. Esta mañana, en algunas ciudades como Orléans, varios recolectores también se unieron al movimiento. Tras más de 4 horas finalizó el primer día de encuentro entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, reunidos en Moscú. El líder del Kremlin aseguró que analizó el plan de paz en Ucrania elaborado por China y le dijo a Xi que podrían discutirlo. La reunión se retoma mañana martes. Washington reaccionó diciendo que el mundo no debe dejarse engañar por la propuesta. Lea Israel tiene los detalles. Un viaje a Rusia por la paz, según Xi Jinping. Durante esta visita oficial de 3 días, el presidente chino y su homólogo ruso, Vladimir Putin, plantean la eventual resolución del conflicto en Ucrania como eje central. El 24 de febrero, Beijing propuso un plan en 12 puntos para alcanzar la paz y este lunes Rusia se dijo abierta a dialogar. Sin duda debatiremos todas estas cuestiones, incluidas sus iniciativas, que tratamos con respeto, por supuesto.
A lo largo del conflicto, China ha dicho que deben respetarse la soberanía y la integridad territorial de todos sus países y pide la protección de los civiles en su propuesta. Sin embargo, sigue sin estar claro si simpatiza con las reivindicaciones de Moscú. Hemos visto que el plan de paz pide efectivamente un alto al fuego que garantizaría a Rusia la ocupación de grandes franjas de territorio ucraniano, con más tierra en Ucrania de la que tenían al entrar en la guerra. Estados Unidos ha advertido a Beijing que no suministre armas a Rusia, algo que ha planteado como una posibilidad, y hoy expresó nuevamente su escepticismo ante la propuesta china. El mundo no debe dejarse engañar por ningún movimiento táctico de Rusia apoyada por China o cualquier otro país para congelar la guerra en sus propios términos. Posturas similares han adoptado la Unión Europea y la OTAN, subrayando que China se ha abstenido de condenar a Rusia por su invasión. De su lado, Kiev reafirmó el lunes que la rendición o la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano tienen que ser condiciones previas para que pueda aplicarse el plan de paz chino. Las directivas de Amazon anunciaron el recorte de 9.000 empleos durante los próximos meses debido a la incertidumbre económica actual. Argumentaron que es una decisión que beneficiará a la compañía en el futuro. Esta medida se suma a otro despido masivo que dejó a 18.000 personas sin empleo durante los últimos meses. Veamos más en el informe de Andrés Triviño. Amazon anuncia una nueva ronda de despidos masivos a empleados. Así lo dio a conocer mediante un comunicado Andy Jassy, director general de la compañía. Durante las próximas semanas, 9.000 trabajadores se verán afectados, sumándose a los despidos que comenzaron en noviembre del año pasado y que se extendieron hasta enero, dejando sin empleo a un total de 27.000 personas. Durante varios años previos a la mayoría de nuestros negocios agregaron una cantidad significativa de empleados. Sin embargo, dada la incertidumbre económica en la que vivimos y la incertidumbre que existe en el futuro cercano, hemos optado por ser más eficientes en nuestros costos y personal. Jassy aseguró que las áreas que se verán más afectadas serán los servicios web, el reclutamiento humano, publicidad y la aplicación de streaming Twitch, la cual no ha dado los resultados esperados a la compañía. Igualmente aseguró que durante la pandemia se crearon nuevos empleos que ahora ya no son necesarios, porque el repunte de la demanda cayó a medida que se relajaron las restricciones, por lo cual también se produce el anuncio. Amazon es la segunda empresa con mayor número de empleados de Estados Unidos, con 1.5 millones de trabajadores, solamente por detrás de los supermercados Walmart. Así, el gigante del comercio electrónico se suma a otras empresas tecnológicas como Microsoft y Meta, la matriz de Facebook, la cual dijo que eliminaría 10.000 empleos este año, luego de acabar con 11.000 puestos. En total, el sector tecnológico ha despedido a más de 200.000 personas. Amazon ha dicho que sus ganancias operativas pueden seguir cayendo en los próximos meses debido a las condiciones económicas a nivel global, mientras que sus acciones cayeron un 1.4% luego del anuncio. Vamos a Bolivia porque el país enfrenta un fuerte brote de dengue. Desde el inicio de 2023, alrededor de 50 personas han perdido la vida por la enfermedad y se han confirmado 15.645 casos en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Pando. Las autoridades indican que la incidencia ha disminuido, pero piden mantenerse alerta. Para analizar esta problemática, conectamos con Franz Hinojosa, él es asesor en salud pública de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública en Bolivia. Bienvenido, Franz 24. El gobierno resalta la importancia en la disminución de estas cifras en la última semana, pero ¿es adecuado bajar la guardia? Gracias, buenas noches. De ninguna manera, porque también es una lección aprendida, no es la primera epidemia, ya el 2009 nos había pasado quizás en una mayor cantidad inclusive, pero fue la población que reaccionó y que todos trabajamos para poder combatir esta epidemia y no dejarlo otra vez que ocurra lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y cómo está el sistema sanitario en estos momentos? Es decir, ¿hay la infraestructura suficiente para atender los casos? Lamentablemente, creo que no hay... son pocos los países que pueden tener ese privilegio. Estamos rebasados con la cantidad de casos y especialmente la cantidad de muertes y en nuestros niños. Nos faltan los recursos humanos, si bien hay algo de infraestructura, pero lamentablemente los recursos humanos no están disponibles y no podemos habilitar camas como quisiéramos. Entonces nuestro sistema ha estado completamente colapsado, especialmente en tercer nivel, segundo nivel, y
tenemos que lamentar 47 muertes a nivel nacional. Bueno, ¿y cómo se controla este tipo de brote? ¿Qué acciones lleva a cabo el Ejecutivo y qué otras estrategias se podrían implementar? La principal estrategia es que la población esté consciente de que más allá de la fumigación necesitamos destruir criaderos, ¿no? Que haya una conciencia de poder limpiar el colchón trasero, como decimos acá, poder destruir estos criaderos y tener una cultura en ese sentido. También el mismo sistema, pues no, esperamos que podamos lograr coordinar entre los gobiernos, el gobierno central, el gobierno departamental, el gobierno municipal, que en los últimos meses de esta pandemia pues hemos visto que lastimosamente no hubo ese nivel de coordinación y creo que eso ha afectado un poco también. Creo que esas son las lecciones aprendidas y esperemos que en el futuro podamos mejorarlo. Pues señor Hinojosa, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias, muy amable. En otras noticias, la situación climática es crítica, pero todavía existen soluciones y se toma una acción global inmediata. Esto es lo que asegura el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, que publicó las conclusiones de su sexto informe aprobado por 195 países. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que el texto supone una guía de supervivencia para la humanidad. Gabriel Colchón nos cuenta más. La crisis climática es una bomba de tiempo y el tiempo se acaba. En su sexto informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advirtió que las medidas tomadas para luchar contra el calentamiento global son insuficientes y que nos acercamos a un punto de inflexión que llevaría a graves impactos irreversibles. La humanidad está sobre un hielo delgado y ese hielo se está derritiendo rápidamente. Como detalla el informe de hoy del panel intergubernamental sobre el cambio climático, los humanos son responsables de prácticamente todo el calentamiento global en los últimos 200 años. La tasa de aumento de la temperatura en el último medio siglo es la más alta en 2000 años. La concentración de dióxido de carbono está en su punto más alto en al menos 2 millones de años. La bomba del tiempo climática está en marcha. Sin embargo, los expertos informan que existe la posibilidad de garantizar un futuro habitable y sostenible para todos, siempre y cuando haya una acción inmediata. La ventana de oportunidad se cierra rápidamente, por lo que piden que las emisiones de carbono sean reducidas a la mitad para 2030. La ONU insta a los países desarrollados a comprometerse con un adelanto de los objetivos en materia de neutralidad de emisiones, pasando del objetivo fijado en 2050 a 2040. El límite de 1.5 grados Celsius es alcanzable, pero ahora falta un salto cuántico en la acción climática. Este informe es un toque de atención para que todos los países, todos los sectores y todos los plazos aceleren masivamente sus esfuerzos por el clima. En resumen, nuestro mundo necesita una acción climática en todos los frentes, todo en todas partes al mismo tiempo. El mundo experimenta actualmente 1,1 grados de calentamiento en comparación con la temperatura de la era preindustrial. El aumento de los fenómenos extremos como picos de calor, inundaciones o ciclones ya se está produciendo en todos los continentes. Si el mundo continúa por la vía actual, el calentamiento sería de más de 3 grados para finales de siglo, con consecuencias difíciles de predecir. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Amal Benotman con toda la información del continente africano en África 7 días. Feliz noche para todos.